Hoy en Es la Hora de Opinar comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Javier Tello, Blanca Heredia y Jesús Silva Herzog Márquez. Primero vamos a analizar cuál es la verdadera oposición al régimen de la llamada Cuarta Transformación. Después debatiremos sobre las protestas de migrantes en Los Ángeles y la reacción del gobierno de Estados Unidos. Y para finalizar, examinaremos el rompimiento en la relación entre el presidente Donald Trump y el empresario Elon Musk. Así que quédese aquí, en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. En distintos debates en esta mesa se suele hablar de la oposición en México, de si han hecho bien su trabajo, mal su trabajo. Y pues la pregunta es, ¿qué es esto de la oposición? ¿Existe una oposición en México? ¿De qué tamaño es? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué fuerza tienen? ¿Qué poder tienen? En fin, y vamos a debatir sobre esto, porque creo que es un tema de la mayor importancia en la medida en que se ha venido concentrando el poder en México con la llamada Cuarta Transformación. Saludo aquí en la mesa a Javier Tello. Buenas noches. Leo, buenas noches. Chucho Silva Herzog. Hola, Leo. Chucho. Y Blanca Heredia. Blanca, hola, buenas noches. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la oposición? O sea, sí hay partidos de oposición. Yo Efectivamente, creo que hay unos partidos de oposición. O se dice sí. que hay unos. No, pues existen, sí. Sí, son organizaciones, sí, tienen la autorización, digamos, legal, los permisos para fungir como oposición política y fundamentalmente para competir en el proceso electoral. Ahora, están medio muertos. Sí, están muy debilitados. Sí. Desde el 18 quedaron debilitados, pero ya en la presidencial del 24 y las congresionales, digamos, las legislativas del 24 y las gubernatoriales también, pues quedaron muy mal parados. Sí. Efectivamente, un porcentaje importante de votantes no votó por Morena, pero se dividió entre esos partidos de oposición que no han sido capaces realmente de poder movilizar a esos que votaron por ellos en el 24, de responder a sus intereses. Yo veo hoy por hoy a una oposición política. Pasamos después, si quieres, a las otras formas de oposición. O sea, primero empezamos con la partidista. Yo diría por la partidista, ¿sí? PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Uh-huh. Del lado del PAN y el PRI, lo que veo es una mediocridad tremenda, ¿sí? Una especie de agandalla ahí, tratar de quedarse con las ruinas de lo que queda. Uh-huh. Sí, algunos actos, digamos, de tratar de salvar los terruños que les quedan. Uh-huh. Lo vimos clarísimamente por parte del PRI en Durango, uh-huh. Con una operación política que resultó, y electoral que resultó exitosa, y que me parece además también interesante que con todas las dificultades que están teniendo los partidos de oposición, más allá de su propia incompetencia y estrechez de miras, que les impone un entorno donde el partido de Morena, el partido y la coalición gobernante, pues no les hace especialmente fácil tampoco las cosas, pues lograron ciertos triunfos importantes en las municipales, tanto de Veracruz como de Durango, lo cual a mi juicio habla de que pues ni el régimen ya canceló la posibilidad de triunfos electorales, que me parece que es un dato que vale la pena subrayar, y que la oposición, aunque chiquita, pues tampoco está muerta del todo, al menos en nivel local, cuando decide que quiere salvar algo de lo que le queda. Muy bien. Entonces, no está completamente muerta, da avisos de que sigue viva, pero yo insisto, yo al PAN y al PRI los veo muy debilitados. Movimiento Ciudadano creo que se cuece aparte, ¿no? Si no están muertos, me parece que lo que vemos son organizaciones moribundas, organizaciones que no tienen un diagnóstico de lo que está pasando en el país. Y coincido con Blanca, esta incapacidad de confrontar la realidad viene del 18. No fueron capaces de identificar por qué fue la tunda que recibieron en el 2018 y la tunda que recibieron todavía de nuevo en el 24, todavía más
más grave. Me parece que son organizaciones moribundas, pero hay otro elemento que es la existencia de votantes de oposición, de ciudadanos que están, me parece, en la necesidad de encontrar un depósito para alojar su inconformidad con los resultados, con el rumbo del país, con el nuevo régimen. Y en ese sentido, lo que hay es una búsqueda de oposiciones que no puede alojarse en ningún lugar, en ninguna organización política. Yo creo que eso es lo que estamos viendo, creo que eso es lo que de alguna manera se refleja en las elecciones locales recientes, en donde, pues, en el momento en que aparecen candidaturas que pueden ser atractivas, partidos políticos que pueden conectarse con las percepciones, con las emociones del electorado, pues puede revivir de alguna manera ese foco opositor. Pero realmente yo creo que no ha habido la renovación que era urgente en el 18, que ya es de vida o muerte después del 2024 y nada más, y simplemente no existe ninguna reacción. Coincido con esta percepción de los liderazgos en estos partidos tradicionales en donde se aferran a cuidar las ruinas, pero no hay ninguna apuesta de futuro que podamos ver en el PAN, en el PRI, algo más en Movimiento Ciudadano, que sí creo que ha sido capaz de reclutar liderazgos jóvenes, creo que más frescos que el de los partidos más tradicionales, ¿no? O sea, digamos, para irlo poniendo en términos de categorías, sí hay una oposición ciudadana que, bueno, pues 22.6 millones de votos votaron por Xóchitl Gálvez o por Álvarez Maínez, si los juntamos, no votaron por Morena en el 24, o sea, sí hay millones de mexicanos, digamos, que se identifican con la oposición, pero la oposición partidista, también dividida en dos, partidos tradicionales moribundos, y un partido que empieza a despuntar, pero no acaba de despuntar. Creo que podemos hacer ese resumen para que le entre Javier. ¿Estás de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien o no? Yo diría que el problema del PRI y del PAN no es un problema que se da en la oposición. Sí. Es decir, estos dos partidos tienen un serio problema que viene de antes de que se convirtieran en oposición. Entonces, ese es un primer tema. O sea, no es un problema de la oposición, es un problema de esos dos partidos, independientemente de estar en el poder o en la oposición. Que se agrava tal vez al estar en la oposición. Entonces yo añadiría eso. Insistiría mucho en hablar de oposición no partidista. Ahorita nos estamos enfocando, si quieren, en la oposición partidista, pero yo insistiría mucho en hablar de la oposición no partidista, porque creo que esa oposición es fundamental en México y en el mundo. Es, creo que, un error hablar de oposición y solo hacer referencia a la oposición partidista, a la oposición parlamentaria en México y en el mundo. Te preguntaría qué es la oposición partidista. Ahí te va. Partidista. Son muchas cosas. A ver. De entrada está la opción no partidista. Además están distintos espacios donde se puede hacer oposición. Además hay distintos tipos de objetivos que puede tener la oposición. Y además hay distintos perfiles. Puede ser leal, puede ser semileal o antisistémica. Pero empiezo con la oposición no partidista. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de grupos empresariales. O sea, grupos de interés. Empezamos, estoy en grupos empresariales. Recordemos que Gustavo Hoyos en su momento conqueteó con una candidatura presidencial. Sí. Él viene de un organismo empresarial. Están los sindicatos. Para usar un ejemplo muy presente en estos días, el CENTE y la CENTE. De repente están aliados con un partido, de repente con otro, de repente con ninguno, etcétera, etcétera. Sí. Agrupaciones políticas nacionales, Sí por México. Frena. Organizaciones de la sociedad civil, el Congreso Nacional Indígena lanza una candidatura de una mujer, no logra, buscando una candidatura independiente, pero es otra cosa. Movimientos de protesta que son de dos tipos, los que de repente surgen por una causa puntual, la Marea Rosa, el movimiento feminista, en una coyuntura muy particular, o el Barzón, que lleva una cierta institucionalidad y un largo... Sí. Grupos guerrilleros, en el caso mexicano y otros países, el EZLN, que se junta, de hecho, con el Congreso Nacional Indigenista para lanzar esta candidatura, agrupaciones ad hoc de individuos.
los bajofirmantes de un desplegado del periódico, etcétera, etcétera. Medios de comunicación. Y aquí voy a citar a Metanoia, que es la casa productora de Eduardo Verástegui, que promueve una agenda política y promueve, en cierto sentido, una posible caricatura de él en su momento. Bueno, pero ok. Perdón. Sí, sí. Yo creo que ahí hay un espacio. Sí. Una cosa es que sean chiquitas, otra cosa es que no tengan potencial, pero es oposición. Y luego hay individuos que por liderazgo de opinión, por liderazgo político, por liderazgo moral o todo ello junto, pueden tener una voz opositora, como podría ser Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, eso nada más es la parte no partidista. Además, hay muchas trincheras, oposición en el Congreso, oposición de un gobernador en un estado, la calle, los medios de comunicación, el lugar de trabajo. Hay muchos espacios de oposición. ¿Cómo ves esa oposición en este momento? En general, bueno, habría que ver. La CENTE yo diría que tenía una causa, no le fue mal. Pero tú empezaste con grupos empresariales. Yo los grupos empresariales los veo entregados al régimen de la Cuarta Transformación. Sí. Yo te diría, las organizaciones empresariales, quizá con la siempre excepción de la Coparmex, pero... Yo te diría que hay dos maneras, dos trincheras en las que operan. Tú te estás fijando en una, pero la inversión es una de sus principales herramientas. Pueden no invertir porque es mal negocio, pero pueden no invertir por una razón política. Sí. Y siempre es difícil distinguir. De hecho, Blanca, si me acuerdo, tu tesis de doctorado sobre ese tema, la nacionalización de la banca. Con la nacionalización de la banca... comercial, pero... La nacionalización de la banca, ahí se activó parte del empresariado y empezó a tomar decisiones de negocio con una lógica política. Entonces, no minimices... el rol de los empresarios. No dices que los ves totalmente sometidos. Yo no los veo tan sometidos si pensamos en la inversión como una posible trinchera de lucha política. Han sido hipocritones, vamos a poner así, los grupos empresariales. Siempre van y le aplauden al tlatoani de turno. Tienen intereses, sean del PAN, PRI o de Morena. Aquí y en todos lados. Exacto. Y no es una particularidad mexicana. No. Ni son homogéneos. No. Y tienen, digamos, su principal objetivo vamos a hablar de hacer Musk, dinero. Cierto, su principal objetivo es dinero. Pero déjame regresar. Yo creo que está bien, digamos, en un sentido muy, muy amplio. La oposición es todo eso, ¿sí? Pero en algún lado le tenemos que poner alguna, digamos, definición más estrecha, porque si no ya se vuelve todo y nada. Me parece que la oposición es aquellas fuerzas políticas organizadas, medio desorganizadas, para arrebatarle el poder a quien lo tiene. Esa es la definición más... Bueno, puedes no estar de acuerdo. Puede haber un partido de causa única como el medio ambiente que no busca capturar el poder, sino solo influir en una política puntual. Esa puede ser, pero a mí me preocupa una visión tan amplia y estamos navegando hacia allá o derivando hacia allá, no solo en México, sino en muchos países en donde tienes gobiernos populistas, sea de derecha o de izquierda, que han más o menos aniquilado a la oposición. Y en ese contexto, pues claro, todo el mundo anda sacando de debajo de las colchas y eso a las oposiciones. Dice que las oposiciones. Bueno, simplemente quiero decir que yo nada más pondría esa salvedad. Regresando a cuáles son algunos de los factores que son, más que oposición, freno a las acciones del gobierno mexicano, porque así les conviene y están buscando sus propios intereses, defender sus propios intereses. Y en cualquier caso le ponen límites a la acción del gobierno mexicano. Pero me gustó, digamos, restringirlo a, vamos a hablar de oposición, a aquellos grupos, individuos, en fin, que quieren que se vaya la 4T. Exactamente. Que quieren sustituirla, quieren debilitarla. Le estás haciendo de los partidos verdes alrededor del mundo, exceptuando en México, que no es un partido verde ni es un partido. Los partidos verdes alrededor del mundo nunca han buscado capturar el poder. Bueno, hasta que sí lo quieren capturar. Se trata capturar. en todo caso de coaliciones, de armar coaliciones. Y el Partido Verde puede entrar a una coalición que sí puede capturar el poder. Yo creo que en el contexto actual lo que es interesante ahorita en México es ver dónde está esa oposición a la llamada Cuarta Transformación que quiere acabar con la oposición y concentrar el poder. Sí, a ver, yo creo que tienes por un lado a esa ciudadanía que votó
por Claudia Sheinbaum, por el partido Morena, perdón, los que no votaron por Claudia Sheinbaum, por el partido Morena, que están ahora muy huérfanos. Y además alguna parte de ellos, a juzgar por los, digamos, porcentajes altísimos de aprobación de la presidenta Sheinbaum, pues ya la ven a ella con buenos ojos, aunque no hayan votado por ella, ¿sí? Entonces, pero hay allí algún porcentaje no trivial de votantes que quisieran que se viniera todo abajo lo de la 4T. No tienen en la esfera política, tampoco diría yo en la esfera propiamente intelectual, muy buenos representantes que estén logrando ganar la batalla, sea en lo electoral, en lo político electoral, sea en la narrativa. Parte del problema con nuestra oposición política, la más organizada para buscar el poder y quitárselo a Morena, es que le ha pasado lo que a mucha oposición en el mundo, en estos mismos gobiernos populistas de derecha y de izquierda, en donde la sensación que yo tengo es como Dorothy en el país de Oz, ¿no? Que ya no estamos en Kansas, ya no estamos en la realidad de siempre, pero ellos insisten en seguir en la realidad de siempre. Cambió la narrativa y ellos no han logrado ajustarse a la narrativa. Algunos de los pocos que están teniendo éxito después de mucho tiempo, por ejemplo en Hungría, es uno que venía del propio partido en el poder y que utiliza mucha de la gestualidad y la narrativa en contra de Orbán. Entonces simplemente poner eso sobre la mesa. La narrativa se instaló como la dominante, la nueva, la de la 4T. La oposición política ni intelectual ha logrado ni ajustarse ni poner una alternativa. ¿Estás de acuerdo? A mí me parece que tiene razón Blanca. Creo que hay un desajuste entre el discurso de esos sectores de la oposición, el discurso de los partidos tradicionales y el relato que resultó el relato más convincente para describir nuestra coyuntura. Creo que no ha habido un relevo en términos de qué historia contamos de lo que está pasando en México y en efecto coincido con lo que dice Blanca, hay una perspectiva melancólica de hay que regresar a un tiempo en donde teníamos esta democracia de los procedimientos y los contrapesos en lugar de darle sentido a una lucha política marcada por el presente, anclada en el presente, que tenga una dirección. Pero ¿cómo te imaginarías eso, Chucho? Yo creo que ahí está el gran reto. Coincido que es un reto organizativo y también discursivo que tiene que ver con la ausencia de un discurso en los partidos y me parece que también es un fracaso de la crítica pública. Creo que en ese sentido hay que asumirlo autocríticamente por esta incapacidad de darle sentido a lo que está sucediendo. En términos de este archipiélago del que habla Javier, a mí me parece que difícilmente encontramos oposiciones con un sentido de confrontación con el régimen y con la coalición gobernante. Creo que no tenemos en las organizaciones empresariales una voz activa que esté cuestionando el rumbo económico, político del país. Hay voces, me parece, muy menores. Y creo que en el resto de los elementos que identificas para hablar de la gran complejidad opositora, yo creo que lo que vemos es una pedacería impotente, en donde no hay realmente digamos, un frente de resistencia frente a un régimen político que no tiene realmente adversarios de peso. Javier. Todo depende de los objetivos. Si el objetivo es la captura del poder a nivel nacional, es decir, la presidencia, esa es una cosa. Entonces, en ese sentido, la CENTE fracasó porque nunca va a capturar el poder. Y sin embargo, tiene éxitos muy puntuales jugando un rol opositor. Si nos enfocamos solamente al objetivo de la captura del poder a nivel nacional, el reto es articular una coalición y casi en cualquier país siempre será un trabajo de juntar pedacería. Es decir, si tú ves la historia del Partido Laborista que empieza con 5% del voto y luego termina gobernando Inglaterra, pues es una historia de ir creando
coaliciones, de ir juntando pedazos. Sin lugar a duda, en el caso del Partido Laborista, la parte sindical fue central, pero si tú ves a la Democracia Cristiana, si tú ves a casi a cualquier partido, si tú ves al Partido Demócrata en Estados Unidos, si tú ves a casi la mayoría de los partidos, el reto es, a ver, yo necesito, vamos a decir que el 51% para ganar. ¿Cómo armo ese 51%? Entonces, pues lo armas a través de coaliciones, ¿no? Si tú eres un partido de izquierda, parecería que el voto obrero es importante. Si tú eres un partido progresista, uno podría pensar que el voto feminista y el voto de a quien le importa el medio ambiente es importante. Por esto esta pedacería es importante. Ahora, lo que vemos en México es la total y absoluta incapacidad de articularla hasta hoy. Pero eso no significa que no existan esos pedazos y que no sean relevantes esos pedazos, por más pequeños que puedan volverse relevantes. Es más, ¿no? Lili Téllez en su momento, y yo creo que Eduardo Verástegui también, ven un hueco ahí de un discurso no nostálgico, de un populismo de derecha, de extrema derecha, que hoy podrá ser pequeño, pero que podrá crecer muy rápido. Es decir, no es una locura. Entonces, es correcto. Es correcto. Y son pedacitos. La estrategia populista precisamente es esa concatenación de pedacitos, de marginados, de olvidados, de no escuchados, etcétera, etcétera. Y es el reto de la estrategia populista. Entonces, yo insisto en guardar estos pedacitos, pero sí reconozco que hoy por hoy nadie los parece estar articulando, etcétera. Ahora, sí, efectivamente. Todo esto ha salido en parte por la discusión sobre la reforma judicial de si se equivocó o no la oposición y mi necedad de decir, ya dejen, o sea, están obsesionados con la oposición de que si esto hace ¿cómo le puedes pedir a un medio muerto que se levante y haga ciertas cosas? Pero el tema acá, que me parece muy interesante y lo tocaba, bueno, los tres de alguna forma, es que lo que falta es una narrativa, un cuento. Totalmente. Y nada más hay que decir que no es fácil cuando una narrativa llega y se impone como dominante. Pensemos en 1989 y la derrota absoluta de la izquierda en el mundo y del marxismo y del socialismo y del comunismo. Y todo el mundo decía, ¿y dónde quedaron aquellos los partidos comunistas reformistas en Italia o en Europa o en otras partes del mundo? Tronados hasta, bueno, pues quién sabe si se hayan recuperado todavía. No regresaron. No regresaron, sí. Claro. Entonces, sí también creo que es importante decir que hay algo que está pasando en el mundo que está siendo expresado y le da sentido a esta nueva narrativa. Y que ya no es de derecha y de izquierda. Que tiene ciertos componentes en común. La cosa antielitista, por ejemplo, la cosa antiglobalizadora. Tiene varios elementos en común que resuenan con la gente. Y que una cosa que a mí me parece muy importante en esto de narrativa, subrayar narrativa, es que la narrativa no se comparte con hechos aislados. Necesitas otra narrativa que le dé sentido, porque en los hechos hay muchos, acá hay muchos hechos. ¿Cuáles hechos decides utilizar para tu relato? Ese es el gran problema. Pero déjame regresar a cuál creo yo que está en germen siendo la mayor oposición, en este caso a la presidenta Claudia Sheinbaum, no a la coalición gobernante. Las divisiones y fisuras que hemos estado viendo especialmente en los últimos días dentro de Morena y la coalición gobernante. Lo que pasó entre el PT, el Partido del Trabajo, y Morena en Veracruz, a raíz de lo de la no reelección y que muchos familiares de los actuales alcaldes ya pensaban que se iban a quedar con la alcaldía y entonces ya Morena les dijo que no y se fueron con el Verde o se fueron con el PT. Creo que ahí, y bueno, muchos otros liderazgos que están pues también salivando con ganas de que le vaya pésimo a la presidenta para que ellos puedan ir ganando espacios. Pero eso no es una oposición, ¿no? Eso es como una lucha de poder. Pues es una lucha de poder que puede porque otra vez, ¿cuál es la narrativa de esa? Que encarnan mejor. Que encarnan mejor la narrativa. Eso, la batalla auténtico de la 4T. Claro. El partido auténtico de la Revolución Mexicana. Exacto. Sea porque lo representan mejor, porque pueden dar mejores resultados, porque exhiben las inconsistencias. Pero no es una oposición a la 4T. Bueno, de ahí va a venir pero no ahorita, o sea, tiene que ver en el tiempo, ¿no? Sí. Habrá que verlo en el tiempo. A ver, ahora, y nosotros somos parte culpable en esta discusión, porque nosotros estamos hablando en términos de que si la democracia liberal cayó, que si hay un régimen autoritario. Sí, Chucho, ¿no? O sea, utilizando esas categorías que a lo mejor
ya no son lo que... puede ser que no tienen claramente no están esa capacidad sí, porque la gente dice, a mí me vale el gorro. Puede ser. Yo creo que tiene razón Blanca. En lo que discrepo es que los hechos sí son importantes para el relato alternativo. No son tan relevantes los datos, pero es crucial para construir un relato crítico del discurso oficial el fundar ese discurso en la experiencia. Cómo se conecta la experiencia con un discurso alternativo, y eso tiene que ver pues, con el desempeño público de un gobierno que puede haber tenido éxito en algunos ámbitos, pero que es en otros francamente desastroso. El vínculo no puede ser simplemente con una nueva fábula si esa fábula no está anclada en una experiencia común. Y esa experiencia creo que tiene que ver con esta unión de distintos pedazos, de distintos fragmentos que pueden tener frente a un nuevo sistema una experiencia común. Sí, sí. Totalmente. Javier. De hecho, uno de los éxitos del marxismo era que cuando un obrero leía el manifiesto comunista, decía, sí. Exacto. Sí, así es la fábrica. Sí. Ajá. O sea, es una experiencia que tiene que hacer eco con la realidad que vive el ciudadano. ¿Me entiendes? O un grupo suficiente de ciudadanos. O sea, no son hechos, no es la realidad en abstracto, es la realidad vivida. Por eso la palabra que usas es muy precisa y correcta, es la experiencia. Cuando diga algo el líder político de oposición, que tú digas. El que lo escucha te dice que sí. ¿No? Totalmente de acuerdo. Respecto a la oposición dentro de Morena, recordemos que en 2024 un sector del empresariado fue su apuesta. O sea, no solamente es dentro de Morena, es olvídense del plan del PRI, hay que escoger al bueno dentro de Morena, ¿no? Y era Ebrard. Pero déjame regresar a tu tema de la obsesión con la oposición y déjame de explicarte por qué estamos obsesionados con la oposición. Primero, porque es igual que hablar de Morena, es decir, es la otra cara de la moneda. No hay manera de hablar del poder sin hablar también de quien se opone a ese poder, y hay que hablar de ambos, no hay por qué escoger. Y puedes hablar de un lado de la cara de la moneda diciendo está débil, está borrosa, y el otro está reluciente, brilloso, pero es la misma moneda. Dos, yo te diría que estamos obsesionados en hablar con la oposición porque hay un discurso de deriva autoritaria, de nuevo partido hegemónico, y si eso es cierto, caray, hay que hablar de la oposición. Y tres, porque hay votantes. Pero tú dices, pero está moribunda, entonces ¿para qué? No, yo digo, no está mal hablar de la oposición. Lo que está mal es pedirle a la oposición cosas. Lo que está mal es achacarle la responsabilidad de lo que está pasando. O eso, en pleno. Exactamente. Eso lo decías tú la semana pasada. La captura del Poder Judicial no es culpa de la torpeza estratégica de la oposición. Claro que no es. Claro. Lo que tiene que hacer la oposición es aprovechar esos errores. Claro que está en mal estado, está en terapia, pero la analogía, para usar tu analogía, es vienen y le ofrecen una medicina que en una de esas lo cura y dice no. Bueno, ¿me entiendes? Ese es el problema que yo veo. Tú veías en la reforma judicial. No, estoy viendo con mi cuñado quién se queda con el coche que nos queda. Están hablando en eso, o sea. No, pero están hablando de una narrativa y está hablando de que tiene que hacer eco en la experiencia. Y se retrata la reforma judicial y luego la elección como el desastre de los desastres, un horror. Bueno, caray, eso tal vez te ayuda a empezar a dar unos primeros pasitos, igual no. Pero lo que yo veo es una oposición, que no está interesada en entender cómo acabó en terapia intensiva y que cada vez que podría darse una posibilidad para aprovechar, no hacerse responsable del desastre, al contrario, decir, miren el desastre, cómo aprovechamos para articular esta pedacería alrededor de ese desastre que vemos bajo el supuesto de que va a ser eco. Igual no es la reforma judicial, ¿eh? Sí. Igual es otra cosa, igual es un desastre económico en los próximos 4 años, igual es, no sé, ¿no? Pero ahora, yo sí veía como estaba siendo retratada por opositores, por críticos, la reforma judicial y luego el proceso electoral alrededor de la reforma judicial como una posible oportunidad, que no significa necesariamente participar en la elección. No sé qué significa, pero algo. Pero decir algo más coherente. El único que dijo algo fue Zedillo, se le aplaudió mucho y nadie dijo nada más en coro.
insisto, en terapia intensiva, alguien que no está dispuesto a tomar ni medicina, ni a hacer fisioterapia, ni nada. Está feliz, parece haber aceptado que moralmente está derrotada. Tiene un buen está cómodo seguro. en el hospital, ¿no? Le dan de Tiene comer, buen seguro. le dan de comer, una cama cómoda. Cedillo es el que más no ha entendido que we're not in Kansas anymore. Ya no estamos en Kansas. Bueno. Él sigue habitando ese universo y piensa que hay alguien que resuena con él. Pues seguro que aquí hay 3 personas o 4,000, ¿no? No sé, quizá 4,000, entre ellos algunos aquí, pero fuera de Pero eso, bravo a por mí el me intento. parece revelador. Ay, no, me parece sí. patético. Ahí está, Discúlpame, mira, me parece patético. Pero es un problema de narrativa. Me parece que revela a qué punto está quebrada en su capacidad de imaginar una narrativa que le resuene a la gente con su experiencia. O sea, ¿tú qué esperarías de la oposición en ese sentido? Ahorita estar trabajando en ver primero dónde fallamos, ¿sí? Lamerse las heridas y empezar a imaginarse una posible narrativa. Difícil que un partido haga autocrítica de... Bueno, ya sé Vemos que todo el dice- Yo tiempo. creo que ese es su ese es trabajo. su porque trabajo. los Pero es partidos- difícil. No, lo vemos todo el tiempo. Como pero que los un partidos partido- son organizaciones complejas, en donde el liderazgo de un partido tiene adversarios adentro. Y esta era la ocasión en donde los que estaban en el segundo piso hicieran la crítica de Y no quienes pasó. tomaron las decisiones. No pasó. Fíjate, No, Alito se se reelige. quedaron los se mismos. Se quedaron los pensaron mismos. Esa es la tremendo. tragedia, Sí. que los responsables de la desgracia siguen, Sí. son Sí, sí. encargados de esas organizaciones. Lo cual te dice también que la oposición, dentro de la oposición, está también muy mermada. Pues sí. ¿No? Ver lo que está pasando hoy en Estados Unidos. Sí. Bueno, Si exacto. algo está sucediendo hoy en Estados Unidos, en el Partido Demócrata, esa es autocrítica y están buscando culpables, están haciendo su análisis de qué pasó, qué nos pasó, están buscando la salida en función de su interpretación de qué pasó. Veamos el Partido Laborista que pasa de Tony Blair a Corbyn, Sí. hablando de posibilidades de oposiciones internas. Y después ¿Qué el más otro vuelco. radical que esas dos opciones? ¿Qué más Me distintas gusta que esas dos opciones? esto que dicen, porque sí, efectivamente, la propia dinámica del partido, de un verdadero partido político, lo debería de llevar a su renovación. Y no lo estamos viendo. Pagas los costos de la derrota. Aquí Exacto. no han pagado nada. Nada. Siguen los Al mismos. revés, pues siguen los mismos. Siguen los mismos. totalmente. Y tenemos, creo, ya nos tenemos que ir a una pausa, pero creo que le tenemos que dedicar algunos minutos en el futuro a Movimiento Ciudadano, ¿no? Sí. Porque, por cierto, Javier los defendió mucho no defender o sea, que era una estrategia. Entendía su lógica Sí, y era una exacto. lógica que me sonaba razonable independientemente Exacto. de mi postura personal. Así es, no, eso no estamos diciendo, sino que decías, veo aquí una estrategia que les puede funcionar. Pregunta, ¿le está funcionando a Movimiento Ciudadano? O sea, es que es el que tiene todo que ganar en esta coyuntura. ¿Por qué? Y sigue estando ahí en el 20%. Porque digamos que pintó la cosa distinta, ¿sí? Y están los del pasado, Sí. en donde mete a Los del Morena, al presente, PRI y sí. a todos, y estamos nosotros que somos el futuro, ¿sí? Sí, pero el futuro Pero no me eso dice es nada. parte de una narrativa. ¿Sabes qué me dice el El futuro? problema es- Naranja, naranja, ja, 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 y, Bueno, pero y tampoco- bailaditas. Y el gobernador de Nuevo León. Y el gobernador de Nuevo Bueno, León. pero tienen la gobernación. Pero Leo También propone tienen hablar de ello. Jalisco, ¿Qué? ¿sí? Claro, claro. Algo están Porque haciendo creo que bien. creo que no han dado el salto que No lo deberían. están haciendo lo suficientemente No bien, sé, a ver. pero lo suficientemente bien para que sean un tema de conversación en Bueno, tan importante sí, programa sí, como la radio. Sí pasan esa aduana. Y además esto va a ser un proceso de largo plazo. Aquí recuperaría yo aquella del líder panista de hace 1000 años que decía lo de la oposición en México es una brega de eternidades. Sí. ¿no? O sea, no sí de eternidades, pero no va a ser para mañana. Bueno. Yo creo que el Movimiento Ciudadano va en el camino correcto, en el sentido de ir pudiendo ser el receptáculo ese donde ¿Quién sabe? los opositores... Bueno, yo creo que... Te voy a decir pues, por qué, por algo que dijeron en esta mesa, pero ya me tengo que ir. No tienen cuento que contar. No cuentan, no tienen una fábula, no tienen una narrativa, no han llegado a... Hablemos de ellos, hablemos de ellos. pero- En comparación con las alternativas. Ah, no, bueno, pues sí, o sea, frente a la Ustedes- narrativa de Alito. O la Pero del ¿cuál es PAN. la narrativa de Álvarez Maínez? Bueno, vamos a hablar de ellos. De vamos a Samuel hablar. García. Vamos a hablar otro día de ellos. No, sí, Después otro un día. segmento Mientras tanto, especial. vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de, hijo, qué tema, el de las protestas allá de población migrante o de hijos de migrantes en Los Ángeles y la reacción tremenda del gobierno federal. Regresamos.